Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, una vez más nos encontramos en el curso virtual de nociones elementales de tomografía multicorte, dictado por Imágenes Fardit. Hoy el tema que vamos a tocar es TC multislice de abdomen trifásico, paso a paso y algunas imágenes durante toda la clase. Me presento una vez más, mi nombre es Cristian Granson, yo trabajo en el Hospital Muniz, Sanatorio de la Trinidad, Instituto Bacareza, docente de la UBA y del LIUC, y realizo aplicaciones de CT y resonancia, tanto de Philips como Hitachi. Bueno, cuando estudiamos una tomografía de abdomen trifásico hay factores determinantes como puede ser factores asociados que van a tener que ver con la adquisición de imágenes, ¿sí? Factores dependientes de la inyección y la administración tanto de contraste oral como el endovenoso, eso siempre lo vamos a determinar nosotros junto con el médico y el equipo de trabajo que esté en ese momento. O sea, es algo que viene una orden y por ejemplo nos piden una Urotac en trifásico y a veces conviene ver si le vamos a dar o no un contraste oral y qué tipo de contraste oral. Los factores también dependientes que tienen que ver con el paciente y los otros factores que tienen que ver con el conocimiento técnico licenciado médico, ¿sí? Esos factores y criterios creo que tienen que ser uno de los más importantes. Los factores que tienen que ver con la adquisición de imágenes, como le dije, va a tener que ver con la resolución espacial, la reconstrucción que hagamos post adquisición. Sabemos que siempre tenemos que tener un volumen entre 250 y 700 imágenes dependiendo de la colimación y la resolución de espesor que hayamos incorporamos nosotros en esa adquisición. Tratar de usar todas las herramientas multiplanares, tridimensionales, MIT, MPRs curvos, todo lo que dispongamos como herramienta después en el postproceso. El otro factor es la disminución de tiempos, ¿sí? Dependiendo del tipo arterial o el tipo de estudios que nos vayamos que nos piden en una orden. Siempre en los casos de abdomen trifásico podría hablar muchísimo, pero siempre centrarnos en el diagnóstico del paciente más algún criterio que tengamos porque a lo mejor nos dice que nos piden por una apendicitis y resulta que puede no centrarnos solamente en buscar el apendicitis, sino ver algo global también, ¿no? A eso me refiero. Entonces sobre eso tratar de realizar un estudio correcto o cambiarlo y consensuarlo siempre, por supuesto, con la parte médica, ¿no? Por otro lado tenemos la evaluación dinámica del contraste endovenoso, que eso también es muy importante. Es conocer, cuando hablamos de esto, es conocer los ciclos cardíacos, por ejemplo, es uno de los factores que nos puede alterar un resultado final en una tomografía. Bien, después tenemos los factores que son dependientes de la inyección del medio de contraste, que son el volumen del medio de contraste, es la cantidad de contraste que nosotros vamos a inyectar, y la velocidad con la que nosotros vamos a administrar ese medio de contraste. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es el tipo de órgano en un volumen de medio de contraste. Tenemos que tener en cuenta el órgano que nosotros vamos a estudiar. Un órgano macizo, por ejemplo, es el hígado, el vaso, o lo mismo a veces el páncreas o riñones, que son órganos muy vascularizados o los circundan, en estos casos, grandes vasos. Va a estar relacionado al volumen, está en relación a la concentración de yodo que nosotros utilicemos. Después, para la caracterización de la lesión es necesario siempre inyectar una carga entre 37 y 50 gramos de yodo, o sea, una buena concentración, eso va a permitir una buena caracterización de la lesión. Sabemos que los contrastes actuales, y ya tuvieron una charla,
van entre 240 y 350 miligramos litros, ¿sí? Y después lo otro es necesario, yo acá lo pongo entre comillas porque siempre, a veces hay centros que dicen, bueno, requiero una, nos pasa a veces con un angio, requiero un trifásico que me barra desde la cúpula de diafragma hasta la sínfisis pubiana y me dan 50 de contraste. Y la verdad, y el paciente nos pesa 90 kilos, porque me ha pasado y hasta hace poco estuve en un lugar. ¿Y qué puedo hacer? Muy poco, ¿sí? Porque la concentración, o sea, no respeto ninguno de los 3 puntos que tengo arriba. Entonces, lo que me queda son dos opciones. O diluyo un poquito y gano 10 mililitros más diluyéndolo en fisio. Aumento el caudal, pero si tengo un 16 y es bastante lento, no voy a tener una buena concentración en eso. Entonces, ahí voy a priorizar, si estamos de acuerdo con el médico que informa, el órgano que es de nuestro interés, ¿sí? Sí, hablando siempre que el paciente pesa el doble de la cantidad de contraste que yo voy a inyectar. Entonces es necesario, y esto entre comillas, inyectar como mínimo 60 mililitros de contraste endovenoso en una serie trifásica. La velocidad de inyección que vamos a trabajar siempre va a estar en relación, y esto es importante y lo hablo siempre, es al comportamiento fisiológico que tenemos, ¿sí? Todo órgano macizo, como dije, tiene 3 fases vasculares. Tomar en cuenta que órganos macizos tenemos vasos, ¿sí? Entonces, y si hay una lesión, nosotros tenemos que ver cómo esa lesión va a teñir y va a ir cambiando sus unidades de Hanfield o en qué manera refuerza, si refuerza el anillo, si refuerza de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, o sea, tenemos muchas patologías para estudiar en lo que es para este tipo de estudios, ¿sí? La tomografía trifásica. Y se pueden hacer muchísimos diagnósticos que nosotros somos parte de eso, ¿sí? A veces lo definimos incluso a veces en muchos momentos, diría la mayoría. No estamos siempre al lado de un médico, entonces está bueno conocer estos factores. El tiempo arterial siempre se maneja entre los 25 y los 40 segundos. Va a estar relacionado también al tipo de caudal que usemos y el tipo de cantidad de contraste que utilicemos. El tiempo venoso, como estándar, está entre 60 y 75 segundos. Y un tiempo de parenquimatoso o equilibrio mínimo está en este tiempo. Mínimo, ¿por qué? Porque si yo tengo un problema renal o algo que tenga una oclusión o un tipo de masa que me esté ocluyendo ambos uréteres, yo a veces, si hice el sin contraste, necesito verlo y capaz que esto no se cumpla. Bueno, como decía entonces, la velocidad de inyección de contraste va a depender entonces de un ciclo, ¿sí? Comportamiento fisiológico de ese paciente. Y como lo pongo acá, la fase arterial es dependiente de la velocidad de inyección del contraste y el tiempo de inicio de la adquisición de imágenes. Bien, siempre recuerden esto, es dependiente de la velocidad de inyección del contraste y el tiempo de inicio de la adquisición de las imágenes. Entonces, siempre respetemos los tiempos que nos indique tanto el médico, y sabemos que la fase arterial va a tener que estar dada para no tener contaminación en vena por el comportamiento fisiológico que va a tener que ver con el ciclo cardíaco, por ejemplo, de ese paciente. Entonces, la arterial, para ver solo vasos, voy a depender entonces de la velocidad con que yo inyecte y en el momento que yo inicie la adquisición. Y la fase venosa, que es una de las fases más importantes y que más nos interesa y que más información siempre nos va a dejar en un estudio trifásico, y incluso es la fase que por lo general a veces si tenemos un estudio como por ejemplo es la pancreatitis, lo voy a repetir, puede ser muchas veces, que a veces requieren controles tras controles,
A veces solamente en la segunda etapa o tercer estudio que se le hace al paciente, a veces solo se le hace una fase entre lo que es un arterial tardío con una fase venosa, ¿no? Esas son las fases que es una fase de la que mayor información nos da también a nivel de la pelvis, a nivel ginecológico, o a nivel prostático, o a nivel recto. Generalmente es una fase que a los 70 o 60 segundos de haber inyectado el contraste, los órganos empiezan a, por su comportamiento fisiológico, a absorber la dosis de contraste inyectada. Después, siempre factores que pueden influir en la velocidad de inyección de contraste, y uno de los que puede siempre influir y en pacientes de edad es esto. El gasto cardíaco es uno de los factores que más influye a veces, y por ejemplo en un estudio vascular, o también puede ser del parénquima hepático, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Reduce la velocidad de circulación del contraste, o sea que los tiempos que yo dije antes puede ser que no se cumplan, que yo necesite más tiempo para llegar a un arterial. Entonces ahí vamos a aplicar las reglas de o uso el ROI, el tracker, o uso el time bolus, o uso una fluoroscopía y voy esperando a que el contraste llegue a la zona que yo tengo como interés. Bueno, entonces por eso yo arranqué la charla y la clase de esta manera, ¿no? Yo puedo mostrarles cómo se hace un estudio arterial, cómo se hace el venoso, cómo se hace un tardío, pero a veces nos puede salir mal. ¿Y por qué nos pueden salir mal? Porque no tomamos en cuenta estos parámetros, ¿sí? La demora que voy a tener, el tiempo de pico arterial y venoso, como lo estaba diciendo, y la depuración del contraste, eso también puede ocurrir, como les explicaba. Puedo tener una masa que esté haciendo contacto con los uréteres y eso haga que la depuración del contraste, la eliminación de ese contraste, sea más lenta. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta y qué vamos a utilizar para una inyección de contraste endovenoso? Una jeringas pueden ser prellenadas, una inyectora, que son las más usadas hoy en el mercado, los tic-tac. Una doble cabezal si vamos a trabajar con solución fisiológica, algún tipo de inyectora que tiene de uso, estas son creo que Wi-Fi, y estos son los parámetros que nosotros vamos a manejar, ¿sí? ¿Qué flujos vamos a utilizar en eso? Entonces tenemos un caudal, la primera fase, si vamos a hacer una arterial, a veces hacemos segunda, dejando un resto de contraste. En algunos casos se suele hacer y inyectamos tal vez 80 en el arterial y 10 cuando termina el primer barrido del tomógrafo, y inyecto 10 para ayudar en la fase venosa. A nuestra derecha tenemos todos los parámetros que podemos ir cambiando en la inyectora, pero no voy a profundizar en esto porque esto ya creo que lo vieron con Marcelo. Sí, es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer el contraste endovenoso, ¿sí? Hacer una prueba con la inyección de suero fisiológico. Como les decía, podemos hacer, si vemos que tenemos algún tipo de alteración del ciclo cardíaco o de pulso, vamos a hacer una prueba de test bolus, que eso también tuvieron una charla. Y luego, una vez que estamos seguros, sí realizar la inyección de contraste para el examen. Entonces, como les decía, vamos a repasar un poquito qué tenemos que tener en cuenta. Vamos a realizar un localizador. Luego del localizador vamos a ubicar el tracker y definir nosotros la zona que queremos, el tiempo o la zona. Así que puedo ponerlo en aorta descendente, en aorta ascendente, en las pulmonares, elegir dónde quiero colocar ese ROI. Y eso, nunca olvidarse que va a tener posterior a eso un mínimo delay, ¿sí? Que ese delay lo tengo que tomar en cuenta porque
a veces depende de la marca del equipo. Por ejemplo, en el caso de Philips tiene un delay de 6 segundos. Si yo quiero que este inicie a los 30 segundos, ¿sí? Supongamos que tenemos un paciente que está con los ciclos normales. Si no tome en cuenta esos 6 segundos de delay o un poquito más, puede ser que ese estudio me salga truncado, ¿sí? Que me salga algo como... Bien, en esto vamos a ver cómo armar un protocolo, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener un protocolo listo ya para poder definir y no estar sobre el momento también un protocolo de base, digamos. Y después no estar programando sobre el momento o armando algo, salvo que requeramos algo distinto, pero si no, como ven ahí, siempre hay protocolos prearmados. Y si no, tenemos nuestro propio protocolo que sabemos qué parámetros fuimos utilizando y le podemos borrar directamente lo que no cargamos. En este caso, lo que hacemos es agregar el server frontal, ponemos la serie sin contraste endovenoso, luego cambiamos los parámetros de dosis que están acá, tanto mínimo como máximo, el parámetro de reconstrucción de esas imágenes, en qué espesor lo vamos a reconstruir, esa serie le podemos cambiar el pitch y acá nos va a marcar cuántos segundos va a tener de delay, ¿sí? Para adquisición. Luego lo que hacemos es sobre esa serie identificarla, la reconstrucción también como sin contraste. Entonces, sobre la misma serie, lo que hacemos es copiar una tal cual y lo que vamos a hacer es identificarla como serie arterial. Bien. Tenemos los parámetros de reconstrucción. Acá también le vamos a cambiar, lo vamos a poner en la adquisición arterial. Lo dejamos como está, lo único que vamos a agarrar acá abajo, le vamos a poner cómo vamos a utilizar, si vamos a utilizar un tracker o tiempo. En este caso vamos a hacer un localizador y un bolus track. Le identificamos el bolus tracking. ¿Ven? Y una vez que le pusimos serie sin contraste, el localizador, el bolus track, la serie arterial, copiamos una serie venosa, ponemos el mínimo delay y a esa serie la identificamos como serie venosa o portal. Copiamos la misma serie y la vamos a identificar como serie. A la serie venosa la vamos a poner 40 segundos o 60. Tenemos un post delay. Y a la serie portal la copiamos y le vamos a identificar como serie tardía. Entonces ahí nos queda el trifásico, la serie sin contraste, la serie arterial, la serie venosa o portal y la serie tardía. Que esa tardía le podemos identificar que no se haga automáticamente, sino que la vamos a hacer nosotros en forma manual en la pulsación del disparo. A ese protocolo le damos un nombre, lo identificamos como abdomen trifásico, por ejemplo, y lo vamos a guardar en la carpeta de abdomen, ¿sí? De protocolos de abdomen, que es esta. Lo salvamos. Si ahora nosotros vamos a nuevo paciente, como usuario, vamos a tener identificada esa nueva serie, ese nuevo protocolo. Cuando lo carguemos nos va a aparecer todo esto. Bien, en esta parte lo que vamos a trabajar es sobre la adquisición de la TC multislide trifásica. Recuerden siempre que tenemos que tener en cuenta que el paciente esté correctamente centrado en la camilla y en los ejes, que esto lo expliqué en la primera charla. Conviene siempre ingresar y el paciente tener una vista del paciente que nosotros podamos verle la cara, ¿sí? Cada vez que hacemos una adquisición con contraste. En mi caso yo prefiero siempre trabajar con el paciente que ingrese de pie hacia el gantry. Eso nos va a permitir a nosotros manipular mucho mejor y más fácil todo lo que tenga que ver con la vía, el brazo, subirlo, bajarlo,
si tengo algún tipo de reacción y demás, es lo que me va a permitir trabajar más cómodo, ¿sí? Es como consejo. Después, cada uno puede utilizar su escuela. En este caso hay una trampa que quiero que la observen durante el video. Y si ustedes recuerdan un poco la clase anterior, nosotros tenemos un límite. Si miran el escanograma quedó un poquito corto, ¿sí? Nosotros debemos empezar a cortar un abdomen y pelvis a nivel de los senos costofrénico o un poquito más arriba, donde tenemos que ver por lo menos las bases de los pulmones y terminar por debajo de la sínfisis pubiana, ¿sí? Principalmente la parte del estudio sin contraste. Principalmente el estudio sin contraste. Si ustedes miran, tengo mucho acá abajo y me falta acá arriba. Entonces miro esta altura, que es donde yo quiero que voy a empezar. Esta va a ser la longitud que voy a tener final de recorrido. Bien, este es el final, este es el principio. Esto es cómo voy a correr esa camilla. Va a correr de arriba hacia abajo ese scan. Y estas son las modulaciones que voy a tener. ¿Sí? Entonces, voy a poner copiar. Repito ese surview. Y la altura, que era menos 83, lo voy a colocar acá. El iniciar. Yo acá fíjense que puedo hacer un scan dual, un scan frontal o un scan lateral. Voy a poner menos 83, que es lo que había visto, y la longitud total. Vamos a ir sacando esto para lo que viene. Vamos a llevar la camilla a la altura que le indicamos. Generalmente nos va a aparecer ese signo, lo vamos a tener en la consola, vamos a apretar y llevamos inicia. Nos va a indicar con la manito para pulsar, ¿sí? Hacemos el escanograma. Una vez que tenemos el escanograma realizado, si ustedes miran, justo vamos a tener, vamos a achicar 83.19 la longitud total, el fin, el FOB, la atenuación correcta en todo lo que vamos a escanear, hacia dónde vamos a ir y la serie que indica que es sin contraste endovenoso. Bien. Si ustedes miran y tengo activado esto que está acá, lo que me va a indicar que a nivel de lo que es el hígado me va a permitir subir, ¿se acuerdan? La dosis, ¿sí? Bueno, eso lo tenemos justo a ese, cuando tenemos ese icono significa que está activo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar y vamos a elegir protocolo trifásico nuevamente, que ya tenemos armado. Lo cargamos y vamos a colocar la parte de la adquisición, donde nos va a regular, si ustedes miran, lo que les decía, este protocolo ya viene precargado la opción de hígado, que se llama así. Eso nos va a subir la atenuación, la modulación de dosis a este nivel. Ajustamos el FOB a lo que queremos estudiar. Eso va a hacer que tengamos una mejor resolución también en la imagen, recuerden eso. El localizador siempre lo más cercano posible así, si nosotros lo dejamos ahí donde está, vamos a tener todo esto que es un delay, que va a hacer que si el tiempo arterial tiene que ser a los 30 segundos, y ahora lo vamos a ir viendo durante toda la charla, lo pierda, ¿sí? Entonces, justo el localizador casi a nivel de donde va a empezar a escanear. En muchos lugares la serie arterial sirve para los órganos macizos. Como les dije, no estudian hasta el final en la parte de la pelvis, salvo que querramos ver un angio de aorta ilíaca.
Entonces lo que hacemos es programar hasta las crestas ilíaca el arterial, el venoso lo hacemos completo y el tardío lo hacemos completo. Bien. Esperen que me voy a volver a borrar porque si no, no se ve. Vamos a borrar todo esto. Y si ustedes miran, acá tengo programada todas las series. Bien, en algunos casos la serie portal, a veces hacemos la arterial de arriba hacia abajo y iniciamos nuevamente hacia arriba la serie portal y después en el postproceso nosotros seleccionamos el batch desde arriba hacia abajo. Eso se puede hacer también. Lo que evitamos es que tengamos un delay, ¿sí? Perdiendo, llevando la camilla nuevamente hasta arriba y volviendo a escanear. A veces, si esa camilla es un poco lenta, si ese equipo, preferible que vuelva a iniciar desde la sínfisis y no perdemos tiempo post-delay desde la inyección de contraste arterial. Si ustedes miran, el paciente está ingresado con los pies hacia el gantry, ¿sí? Bien, una vez que tenemos todo armado, el localizador, el tracker que es la fluoroscopía, el inicio de la parte arterial, la parte portal, el estudio tardío, ¿sí? Nosotros podemos ir acá, que dice mostrar todo, en una de las series, en este caso está seleccionada la serie tardía. Si vamos a mostrar todo, nos va a aparecer los parámetros de esta adquisición que vamos a hacer, ¿sí? El espesor de corte, el filtro. Si nosotros nos olvidamos algo, tenemos que ir a mostrar todo. Bien, vamos a ir y empezar a hacer el scan. Está iniciando el estudio y ahí ya empezó a explorar la parte sin contraste. Este equipo, que es el Ingenuity, es un equipo que nos permite mirar y reconstruir todas las series a la vez, y le podemos dar inicio y me está reconstruyendo en una parte y puedo ir haciendo la otra, ¿sí? Es lo que me va a ir permitiendo que acá tengo el localizador, acá tengo el bolus track, acá tengo la serie arterial, la serie portal y la serie tardía. Entonces ahí le doy siguiente, voy a hacer el localizador, siempre en celeste me va a aparecer lo que yo estoy trabajando. Exploro en baja dosis, localizo la aorta y coloco por lo general un punto. Yo no hago un ROI grande, solamente pongo un punto. Ahí yo puedo pedir una ayuda también para poder planificar. Si no estoy de acuerdo, puedo volver a planificar un localizador o puedo repetir el mismo, ¿sí? Voy a elegir el umbral que quiero, ¿sí? El inicio va a ser en 120. En este caso me está marcando que tiene 33. ¿Sí? Ahí sí lo vemos. Y puse el ROI. Recuerden, si no estoy de acuerdo con lo que estoy planificando, lo puedo repetir. Bien, entonces le doy OK, lo vamos a repetir. Muevo ese ROI, lo puedo llegar a poner un poquito más abajo porque quiero ver las renales. ¿Sí? Lo puedo subir, lo puedo bajar. Esto es solo para mostrarle que se puede volver a planificar, no es que lo que ya elegí lo tengo que dejar ahí y tengo que volver a empezar, sino lo puedo volver a repetir. Eso es lo bueno de esta parte, ¿no? de poder buscar un localizador que yo me sirva para poder hacer el estudio.
Lo vuelvo otra vez a tomar las densidades. Si ustedes miran, estamos casi igual. Vamos a ir, le doy OK. El equipo me está diciendo que programó varias exploraciones desde un mismo plano, ¿sí? Vamos a empezar a iniciar. Y acá me dice que inicie y pulse automáticamente para poder comenzar la exploración. Si ustedes miran, ya no es una manito, es como un rulero, ¿sí? Un remolino. ¿Eso por qué? Porque tengo varias series programadas que las va a manejar en forma automática. Por eso me indica eso, ¿sí? Si yo esto lo hago en forma manual, siempre me pone la manito el equipo. Si esto es automático, me da este signo. Entonces, acá me está diciendo que va a iniciar la inyección y pulsar automáticamente para comenzar la exploración. Yo necesito que la unidad, cuando llegue a 120, el equipo, el umbral de 120, el equipo va a comenzar a hacer el scan. Entonces, ¿qué tenemos que tener preparada? La inyectora, la vía que estemos seguros que está todo bien, el AOCA bien colocado, y vamos a comenzar a pasar el líquido de contraste y va a comenzar a censar, ¿sí? Cuando el umbral entonces sea 120, el equipo automáticamente comenzará a disparar. Vamos a volver a sacar esto. Recuerden siempre de tratar de trabajar con modulación de dosis. En este caso, a veces conviene, para no estar esperando y el equipo está ahí en stand-by, preparando ya listo para poder empezar, tener todo listo antes de empezar, ¿sí? Miren qué rápido, empezamos la exploración, al toque hizo el inicio de la parte arterial y enseguida vino la parte venosa. Este equipo es muy rápido. Llegó a la unidad que requeríamos, hizo la parte arterial, le dimos el inicio de reconstrucción. Llegó al umbral que nosotros requeríamos en el localizador, hizo la parte arterial, corrió la camilla y ahora está esperando para iniciar a los 60 segundos la parte venosa. Terminó la parte venosa, lo podemos mirar, le damos iniciar reconstrucción. Una vez que le damos iniciar sesión, siguiente serie, ¿sí? Podemos repetir, le damos siguiente y esperamos la serie sin contraste que nosotros lo vamos a hacer de forma manual, ¿sí? En este caso ya tendríamos las 3 fases realizadas. Ahí está la fase tardía, ya con uroexcreción y la vejiga llena. Ahí nosotros podemos mirar los resultados de cada una de las series. Y si estamos de acuerdo, ya sacamos al paciente. Recuerden que una vez que ya inyectamos, podemos repetir una serie, pero ya nos va a aparecer que tenemos uroexcreción y ese estudio ya, si estuvimos haciendo un estudio de metástasis hepática, algún hemangioma hepático, por ejemplo, no nos va a servir, ¿sí? Bien, acá tenemos, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Yo acá tengo distintos tiempos. Por ejemplo, tenemos un tiempo arteriográfico precoz, un tiempo
venoso portal, y un tiempo que es un tiempo arteriográfico tardío. ¿Por qué es tardío? Si nosotros miramos en el tiempo precoz, solo vemos vasos, es bien arterial, esto es ideal para un angio de aorta y sus ramas. Este es un tiempo portal, está clarísimo, ¿sí? Vemos perfecta la porta ahí, vemos las venas renales, se ven muy bien, ¿sí? Derecha, izquierda. Notamos cómo se ve un quiste a ese nivel, ya el parénquima renal tomó todo el contraste, en este recién está comenzando a tomar. Vemos las arterias, pero en el medio es uno de los tiempos que a veces a los médicos más les gusta y que es en aquellos que a veces requerimos hacer solamente un control y solo hacemos una serie. Hacemos esto a veces a los 40 segundos. ¿Qué pasa acá? Tenemos parénquima renal que está absorbiendo el contraste, donde vemos ver toda la corteza renal, ¿sí? Se está llenando de contraste. Empezamos a ver la parte de la cava, ya la porta hepática, ya estamos con contraste. Lo mismo pasa con el páncreas, y el páncreas, si ustedes lo miran, ya tiene otra densidad. Lo mismo que el hígado empieza a tomar el contraste, que ya acá está vascularizado, ya se llenó de contraste. Entonces, a veces, ¿cuál es el tiempo ideal de tiempo arterial? El tiempo arterial ideal es este, pero que vamos a evaluar más vaso, nada más. Salvo que tengamos algunos tipos de tumores pancreáticos que refuerzan bien en el arterial, y en esos casos siempre tener en cuenta que a veces consultar si le vamos a dar un contraste negativo, positivo o isodenso. Hablando de eso, y me desvío un poquito, si miran esto, que es el estómago, tengo los dos tipos de contraste, tengo líquido, aire, y si ustedes miran cómo refuerza la pared en los distintos tiempos, ¿no? Un detalle. Y este es un tiempo ¿sí? Un tiempo que es muy utilizado con muchos médicos. Otros piden un arteriográfico precoz, si el equipo da, el tiempo arteriográfico tardío y un venoso a los 70, 65 segundos. Bien, era solo mostrar las diferencias y por qué uno es arterial puro, uno en el medio, que es un poquito más tardío, y los venosos. Bueno, ¿cuándo sé que tengo una fase arterial bien hecha? Miren esto. ¿Sí? Tengo el hígado, solo veo las arterias, veo la aorta en esta reconstrucción, las arterias renales, la corteza renal perfecta. ¿Sí? Bien, aorta. Esto es un tiempo arterial bien hecho. Bien, y a veces en el tiempo arterial, si ustedes miran, vamos a notar que el vaso se va a ver con imágenes como heterogéneas. No está mal, ¿sí? Recuerden, empiezan a tomar contraste, estamos hablando de 25 a 30 segundos. El vaso es normal que lo veamos como si tuviese un tipo de lesión o un tipo de patología, cosa que no es así. Uno ya lo empieza a ver homogéneo. Lo mismo el parénquima renal, ¿sí? El contraste ya lo tomé, estamos en 60 segundos. El hígado ya cambia también la densidad. Si ustedes miran la vesícula ya la vemos más hipodensa con respecto al hígado. Si miran en la anterior, estaba casi en una unidad similar o cercana. Se puede llegar a confundir a la grasa, además, dependiendo de las ventanas que tengamos. Pero acá, en el tiempo venoso, que siempre es la que mejor información, porque ya tomaron contraste los órganos, es la que mayor información nos va a dar y mejor también para el tema de diagnóstico. La fase tardía, seguimos, el hígado ya sí está todo con contraste, ¿sí? Fíjense que la parte de tejido blando, si ustedes miran, pasó a ser más hipodenso que el hígado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hígado ya tomó todo ese órgano macizo, ya se llenó todo de contraste por la parte vascular.
Lo mismo los riñones y ya empezaron a eliminar contraste. Y en una fase más de uroexcreción en un corte coronal, que a veces está bueno hacerlo porque podemos evaluar la pelvis renal en un tardío, y los uréteres, ya tenemos la uroexcreción que se llama. Bueno, después tenemos una cosa que cuando hacemos los estudios arteriales que tenemos que tener en cuenta son los contrastes orales. Los contrastes orales tenemos, por ejemplo, contraste positivo, que en este caso siempre va a ser el que es más denso, ¿sí? Que puede ser iodado o varitado, eso también ustedes tuvieron toda una charla. Sino también tenemos el contraste negativo. El contraste negativo podemos decir que negativo va a ser, por ejemplo, el aire cuando se hace una colonoscopia virtual, pero con respecto a qué es negativo, ¿no? Puede ser agua o manitol, que es isodenso, pero en realidad, dependiendo, si yo estoy haciendo un estudio arterial, me puedo decir que el negativo es el agua o es el manitol para el caso de un entero-TC. ¿Qué me va a dar el contraste negativo? Y en un CA, por ejemplo, si estamos buscando un CA de páncreas, a veces conviene no darle contraste oral positivo, si conviene darle contraste oral negativo, agua, que lo que va a hacer es que cuando pasemos el contraste en manera arterial, lo que va a hacer es reforzar, por ejemplo, las paredes de ese duodeno, del marco duodenal, y reforzar si yo tengo algún tipo de lesión, por ejemplo, en una ampolla de váter. Esto como agregado, ¿no? Pero lo que me va a hacer es evaluación de la perfusión parietal de la pared visceral, como dice acá, y luego de la inyección de contraste endovenoso. ¿Está bien? Contrastes oral, y yo lo pongo positivo, isodensos o negativos, pero y muestro acá que el negativo, el que más se usa, por ejemplo, es en la videocolono virtual, ¿no? Es uno de los estudios donde más utilizan el tema del aire. Pero bueno, no vamos a profundizar más en el tema de cómo se hace la colono, pero se le inyecta aire a todo el marco duodenal, marco colónico, y podemos hacer un estudio de colon virtual. Positivos, tenemos el contraste iodado que a veces se diluye en 1,5 litros de agua, ¿sí? Y lo aplicamos para todo el tubo digestivo, e isodenso que pueden ser, como les dije, manitol o aguamil, ¿sí? Bien, los factores dependientes del paciente van a ser aquellos que sabemos que son posibles de conocer, que es el peso, ¿sí? Del paciente, eso lo podemos conocer, la función renal, la edad del paciente, que eso puede también influir, por ejemplo, tener un problema de insuficiencia renal o alterada la creatinina. Puede ser, u otro tipo de posibles enfermedades que pueden influir en la adquisición del estudio. Entonces es importante siempre la comunicación entre paciente y uno y también con el médico. Bien, la parte más importante que también tenemos que tener en cuenta es esta. Esta es la parte más importante, creo yo, durante la adquisición de un estudio arterial. ¿Qué tipo de acceso venoso tengo? ¿Por qué? Porque es fundamental tener una buena vía colocada. Eso nos va a permitir a nosotros, ante cualquier evento, puede ser alergia, por ejemplo, que nos produzca, tener una buena vía para poder aplicar la medicación correspondiente y poder hacer un lavado de ese contraste que hayamos pasado, o aplicar las medicaciones que se necesitan ante tipo de alergia grave. Después es fundamental para que, supongamos que está todo bien, vamos a adquirir el estudio, es fundamental tener una buena vía también, porque eso me va a hacer que no tenga, el momento de inyectar el contraste, no se me rompa la vía, tenga un buen flujo y estable. Si yo a veces aplico y en la inyectora empieza a tratar de bajar ese PSI, eso va a hacer que también me retarde la inyección de contraste y no llegue a tener una buena adquisición arterial, por ejemplo. Y después lo otro que siempre podemos conocer, sabemos que son las alergias. Alergia no solamente al yodo, puede tener alergia a varias cosas que pueden influir indirectamente en tener algún tipo de
reacción mínima al contraste que nosotros estemos aplicando. Entonces es informarle al paciente todos los posibles reacciones secundarias que puede llegar a tener. Eso ya tuvieron una clase de Marcelo, ¿sí? Factores que van a depender de tanto del médico técnico, y esto a veces puede traer a polémicas, porque en muchos lugares no se trabaja en equipo, y es importante que esto ocurra, ¿no? Que el trabajo en equipo creo que es el mejor resultado. El médico debe conocer la patología del paciente para indicar la técnica que nosotros vamos a utilizar. A veces acá es importante conocerlo porque no podemos tener 85 protocolos en un tomógrafo. Como les dije en la primera clase, a veces conviene saber todos los parámetros para definir nosotros, conocer las patologías y en ese caso aplicar esos cambios en ese equipo pre-estudio, o sea, de dejar todo hecho, todo preparado para poder después aplicar. Nada más, saber qué vamos a cambiar, si vamos a hacer un estudio para páncreas, un estudio para un aneurisma, un estudio para una metástasis hepática, un estudio para algo ginecológico, un estudio para una apendicitis. Saber tocar esos parámetros, como dije al principio. Pero el médico también lo debe conocer. Y nos va a indicar a nosotros cuál va a ser la técnica. Si va a ser un sin contraste arterial y venoso, o un sin contraste y una fase intermedia, que es el arteriográfico precoz o un arteriográfico tardío, o un tiempo de 50 segundos donde tenemos un NI, ¿sí? Un venoso arterial. Deben conocer los parámetros, como les dije, tanto el técnico como el licenciado y a veces los médicos derivantes. ¿Sí? Esto no lo puse acá, pero es uno de los que también debe conocer un poco también qué estudio pedir. A veces hay estudios que van a tomografía y no son para tomografía. Por ejemplo, se ve mejor en una resonancia. Después, observar un poquito más allá de lo que nosotros tenemos como diagnóstico en una orden, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre. Hoy en Multislide se ha dejado de hacer un poco porque uno antes en corte a corte nos permitía a nosotros ir viendo el estudio a medida que lo íbamos haciendo el sin contraste, o si veíamos algo cada sector porque no podíamos hacer todo un estudio sin contraste, definíamos después qué sector estudiar. Hoy es tan rápido el equipo que a veces hacemos el sin contraste y cuando vamos a aplicar el arterial lo dejamos que reconstruya solo y ni siquiera lo miramos. Entonces, siempre es, si nos viene por un Apex, por ejemplo, y a lo mejor no es un Apex, puede ser que dé una sensación y tenga una sensación de reflejo y sea otro tipo de patología la que tenga en esa fosa ilíaca derecha. Entonces es mirar un poquito más, ¿no? Del sector anatómico que vamos a estudiar, es chequear el estudio antes de aplicar una inyección de contraste endovenoso. Eso es importante, tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta ese chequeo? Y porque a veces también puede ser que no tengamos que inyectar el contraste. Vamos a no ahorrar al servicio, sino a no irradiar al paciente, por ejemplo. Después el factor que creo que este slide lo interpreta también y tenemos que tomar en cuenta es cuál es el procedimiento de interpretación que el médico técnico especialista deben conocer. Bien, ¿qué quiere decir esto? Detectar la lesión en cualquiera de la metodología de imágenes, no solamente, y vamos a centrarnos en lo que le estaba diciendo, o sea, si yo hago un sin contraste y ya veo que como criterio y entiendo que no hace falta hacer la inyección de contraste, y bueno, sugerirlo. Después será el médico quien determine si eso es así o no. Bien, tener un conocimiento anatómico morfológico de la técnica, y siempre repito lo mismo que vamos a utilizar. Y la otra parte es la interpretación de los hallazgos. A veces, tiene, no sé, veo una mancha blanca, gris o negra, pero no sé qué es.
o marcarme un vaso como hígado. No, o sea, por lo menos tener, y quiero que se lleven de todo esto más que cómo se hace todo el proceso, que eso al final después les voy a dar un video, es algunas imágenes y cómo se interpretan en los cambios de contraste, ¿no? En la medida cuando hacemos la inyección de contraste. Yo creo que como técnicos y licenciados hoy, con todo el avance que tenemos en lo que es imágenes, hacemos un poquito más y tenemos que tener un poquito más de conocimientos. Así que interpretar los hallazgos efectuados depende del conocimiento, entonces, en patología, de la habilidad deductiva asociado a un pensamiento crítico. Esto creo que se lo tienen que grabar, ¿sí? Pensamiento crítico. Tener criterio en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando y manipulando. ¿Para qué se hace un pedido de tomografía trifásica? Chequeos, por lo general, dolor abdominal, baja de peso, algún tipo de neoculto, control oncológicos. En los controles, como les dije, también podemos tener un criterio de cómo estudiar a ese paciente. Depósitos de hierro, hemangioma, renal, sarcoma, mieloma, bueno, todo lo que tengo en el slide, ¿no? Cirrosis, trasplantes hepáticos, cómo lo vamos a estudiar, adenomas hepáticos, C renal, carcinoide, colangitis. Bien. ¿Qué fases vamos a utilizar entonces en un abdomen trifásico? Hacer la fase sin contraste, como les venía diciendo, ¿sí? Realizar una fase arterial, que va a ser a los 30 segundos, y realizar una fase venosa, por lo general a los 70 segundos, con un caudal. A veces podemos utilizar en estos casos, como les dije, dejar un resto de contraste y volver a aplicar a un caudal de 3 mililitros segundos. Eso nos va a ayudar a tener un estudio trifásico excelente. Bien, porque lo que vamos a hacer es hacer un estudio arterial. Bien, a los 30 segundos, más o menos, tal vez podamos, si el paciente pesa entre 80 y 90, realizarlo con 70 y aumentar el flujo de contraste, que es mayor concentración de volumen en ese vaso, ¿sí? Que vamos a estudiar, y después dejar un resto de 20 tal vez y aplicarlo a 3 mililitros segundos. En algunas inyectoras traen lo que se llama OptiBolus, que va a ir bajando ese caudal a medida que pasa el tiempo y va corriendo la inyección de contraste. Esa fase venosa, a los 70, hacemos un poco ver el realce, que tiene ese órgano macizo, y el realce ayudando, digo, a ver también un tiempo, a veces en algunos casos, ese arteriográfico tardío que le estaba mostrando, pero con mayor tinción de contraste, ¿no? Bien, y en esta parte lo que pongo es como, ¿qué haría yo en un abdomen control, ¿no? Un abdomen que ya hicimos, ya lo conocemos al paciente, en muchos lugares a veces vuelven a solicitar estudios porque le encontraron una pancreatitis y tal vez ese paciente viene a controles y controles y controles durante 15, 20 días. Y nada, acá está el criterio, ¿no? Médico. Entonces, ¿qué hacemos? Una fase venosa, directamente, ya está. En eso también va a ser decisión del médico. Vuelvo a repetir, es el que va a dar el diagnóstico, es el que va a poner la firma. Pero siempre estar atento, y el laburo en equipo, el trabajo en equipo, digo, es el que nos va a permitir también tener un criterio hacia ese paciente que está, porque nosotros podemos llegar a estar de ese otro lado, o puede estar un familiar de ese otro lado, y lo digo porque me ha pasado. Y ante esa decisión, a veces el que solicita el estudio no sabe que tiene 4 o 5 tomografías ese paciente. Entonces, ahí vuelve otra vez el criterio nuestro, es aplicar parámetros que nos ayuden a mejorar esa decisión y aplicar parámetros de cómo hacer ese estudio, ¿sí? Tal vez sacando una fase, y solo la fase venosa porque es un control de pancreatitis, a nosotros y al médico le va a ayudar, y al paciente también. Bueno, y ahora empezamos a ver algunas imágenes sobre esto. Bien, fíjense,
Acá tenemos un tiempo sin contraste en la primera. La voy a marcar. Bien. La 2, el tiempo arterial. Si ustedes vieran, yo ya los expliqué. Bien. Tenemos bien la arteria renal, la corteza, ¿sí? La arteria hepática, cómo empieza a tomar. La 3, el tiempo venoso. Y en la 4, bien, el tiempo, perdón cómo escribo, pero el tiempo ya de uroexcreción. Si ustedes miran, tiene un poquito de dilatación de la pelvis renal, pero está excretando. Ya el hígado se empieza a lavar. Bien. Algo que pueden observar, miren el estómago. Si ustedes miren, tengo dos tipos de contrastes acá oral, si quiero saberlo o marcarlos. Pero fíjense la pared del estómago, cómo refuerza en los distintos tiempos, ¿sí? Cómo refuerza en un venoso, cómo está el sin contraste y cómo refuerza. Si yo te le doy contraste oral positivo, no me sirve, pero ves acá tengo el negativo que es el aire y un nivel, por el decúbito como está el paciente, podemos llamarlo el isodenso, ¿sí? Es el contraste intermedio. Bueno, esto sería el multifásico con tiempos adecuados. El sin contraste, el tiempo arterial, venoso y tardío. ¿Para qué me sirve hacer los estudios y qué me pueden aportar? Y esto, por ejemplo, un estudio donde me permite ver perfectas las arterias, ¿sí? Renales, donde me permite ver bien la porta, la distribución en el parénquima hepático, la esplénica. Nada, es eso, me permite ver la fisiología también, ¿sí? Cómo se comporta un órgano ante la inyección de un tipo de contraste. ¿Bien? Entonces, esa dinámica me lo permiten hoy los tomógrafos multislice. Antes no lo podía hacer. Hoy es ver cómo, en forma dinámica, esos órganos, y si tienen algún tipo de patologías, comienzan a aparecer con la ayuda del contraste endovenoso. Si ustedes miran el tiempo arterial, ¿sí? Vemos las renales, la mesentérica, vemos perfecto la aorta y acá ya empezamos a ver toda la porta, cómo se llenó, todo el árbol hepático, cómo se ve la vena renal, bien, en este caso, la esplénica, y cómo veo la porta acá, y cómo se ve el riñón en este caso. Fíjense que acá solo veía la arteria, ahí, y lo mismo acá, y acá ya veo la vena perfecta, ¿sí? En tiempo portal. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando nosotros realizamos los arteriales? Y vuelvo siempre a decirlo, es entonces, recordamos, la vía, si es alérgico al paciente, el volumen de contraste que vamos a inyectar, eso va a ir, hay centros que por ejemplo a veces dicen, bueno, no, inyectamos solo 50, bueno, está en nosotros a ver cómo utilizamos ese bajo recurso y cómo aplicamos si tenemos un equipo de buena calidad como puede ser un equipo 16 que nos va a permitir jugar un poco con los tiempos. Ahí va a estar nuestra habilidad, ¿sí? Entonces está bueno tener en cuenta y conocer todos estos parámetros que les acabo de dar, ¿sí? Bien, vamos directamente a algunas imágenes. Como les dije al final o en otro slide voy a subir el video de proceso del estudio. Vamos a algunas imágenes que nos ayudan. Si ustedes miran el tema del contraste, ¿no? Acá por ejemplo tenemos una pancreatitis intersticial donde edematosa porque lo que tenemos es líquido, que es esto que está marcado con una flecha, ¿sí? Este es el páncreas. Bien, y si ustedes miran, tengo lo que llamamos colecciones, bien, en la cola del páncreas también. Pero, ¿cómo lo vemos? Lo vemos por la ayuda del contraste endovenoso. Entonces, ¿y qué ayuda? En el tiempo también que nosotros hayamos hecho ese estudio y cómo lo hicimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un hígado que está más hipodenso, pero bueno, puede ser un hígado esteatóxico, por eso lo veo así. Pero, ustedes miran todo el páncreas, ¿sí? Pero al costado, al inyectar el contraste endovenoso, vemos esas pequeñas edema, ¿sí? Peripancreáticos.
Otra de las patologías, si ustedes miran en el tiempo arterial, ¿sí? Es un tiempo arterial más tardío, porque yo ya tengo vena, lo mismo, ¿sí? El edema peripancreático, ¿sí? Sobre el espacio, lo que es el espacio paritocólico izquierdo, y en lo que es pararrenal anterior, ¿bien? Si ustedes miran, ¿sí? Esto es la parte anterior. Algo que me olvidaba de decirles es, no me centré en la parte de anatomía, porque sé que ya algo vieron en lo que fue la clase de abdomen. Entonces directamente me centro un poquito más en la técnica y mostrar imágenes con algún tipo de patologías como para que les quede bien. En el corte coronal vemos ese tipo de edema ahí y vemos el páncreas, ¿sí? En todo el recorrido, bien. En este caso, si miran también ven la hipodensidad de la vesícula a ese nivel y el hígado en el corte, esto es un corte coronal, ¿sí? Lo que quería mostrar es dónde está el edema en la cola del páncreas. En este caso estamos con la pancreatitis necrotizantes. En esta pancreatitis son aquellas que ya tienen una evolución, ¿no? Que están o para bien o para mal. En algunos casos a veces terminan con drenajes y demás. ¿Cuál es la idea de todo esto? Más allá de mostrarle lo trifásico, es el uso del contraste. Como ayuda en ver esta imagen. Estas imágenes, ustedes me dirán si son venosas o arteriales. Ya a esta altura me lo pueden decir. Cuando nos conectemos online, si quieren me lo preguntan, pancreatitis necrotizantes, imágenes venosas o arteriales. Y en este caso me van a decir cuál es la diferencia y por qué son venosas o cuáles son arteriales. Entonces, si miramos la primera imagen, tenemos todo un realce del parénquima, por ejemplo acá, del páncreas, bien, pero tenemos toda una colección gigante, ¿sí? Que lo rodea. Bien. Luego la segunda imagen, vemos un poco más heterogéneo todo. Vemos sin realce en el cuerpo, realce normal en la cola, pero toda una colección que es, si ustedes miran, heterogénea, ¿sí? Total, que está marcado. Bien, que ya es una colección necrótica aguda. Bien. Después tenemos lo que se llama a veces que directamente se empieza como a atrofiar, se atrofia en realidad la glándula pancreática, ¿sí? Que en estos casos a veces es un 5% nada más, cuando no hay colecciones peripancreáticas, ¿sí? Y el área queda totalmente encapsulada de grasa y parénquima no tenemos realce. Bien, a veces estas son una de las más complicadas. Bueno, saliendo un poco de páncreas, mostrando así como lo que nos puede tener como imagen, que puede ser las edema, son las más comunes. Después tenemos tumores de páncreas y demás, pero bueno, ahí daría para toda una clase. Yo lo que quiero es mostrarle algunas imágenes y los cambios sí que se producen con el contraste. Por ejemplo, acá tenemos metástasis de colon. Si ustedes miran, tenemos que jugar con la ventana para verlo. Bien, refuerza, y sabemos que es de colon, refuerza en forma de anillo, comienza a reforzar más en el tiempo venoso y en el tiempo tardío el contraste, la lesión se empezó a llenar con total de contraste y acá puede ser que haya otra. Entonces, si ustedes van mirando, a medida que pasa el tiempo y ese órgano macizo comienza a llenarse, a tomar contraste, van a empezar a aparecer a lo mejor otro tipo de lesiones. Por eso a veces estos casos también a veces terminan en resonancia para complementar si hay algún tipo de lesiones que no se haya visto por tomografía. Hoy se pueden hacer también difusiones, pero lo que vale acá es explicar, si ustedes miran el sin contraste, tal vez uno lo tomaría como normal y la importancia que tuvo en este caso, ¿no? En el tiempo arterial, que es perfecto el tiempo arterial, el venoso también, y un tardío que ayuda a verse mejor esa lesión. Esto también solamente es
tiene imágenes heterogéneas totalmente en el hígado. Lo que me gustó es, no pude saber qué tipo de patologías, parece más bien quístico, pero si ustedes miran, lo que vale es esto. Tengo que bajar mucho la ventana si yo quiero ver la cantidad de lesiones que me aparecen en el tiempo arterial y la cantidad de lesiones que me aparecen después en el tiempo venoso, ya con refuerzos algunas, como por ejemplo ahí, de la pared. Y en el tardío, como se ve, parece un hígado más bien totalmente comprometido, a veces cuando tienen algún tipo de cirrosis o demás. Bien, en esto también imágenes de metástasis, como se ven, bien. Después, esta imagen, por ejemplo, que parece en una imagen quística, y cómo se ve mejor en el tiempo venoso, y ya después otra vez comienza a lavarse, pero no tiene un refuerzo, no toma el contraste, ¿sí? Siempre la densidad, si ustedes miran, está dentro de los mismos parámetros, ¿bien? Por eso tiene el ROI. Que se puede, a veces como ponen acá, como se pone acá, se puede confundir con una lesión hipovascular. Después tenemos imágenes como esta, ¿no? Angiomiolipoma hepáticos. Bien, que también es importante estudiarlos con contraste endovenoso, bien, para no confundir con, en algunos casos, con metástasis hepáticas. Fíjense los tiempos, cómo ayudan en una paciente que, si ustedes la miran, el tiempo venoso es más, la aorta está más hipodensa que el resto. A veces esto es una característica cuando los pacientes están anémicos, por ejemplo. En el tiempo arterial, que es un arterial ya tardío, si ustedes ven, y cómo se ve en venoso, ¿sí? Esa imagen. Después implantes peritoneales, si ustedes miran, estos son los implantes, y qué pueden llevar a confundir, ¿no? Tiene una pequeña dilatación de la vía biliar, que es esto, y qué importancia tienen los tiempos, en este caso también, ¿no? Que a veces pueden simular patologías hepáticas que no la hay. Entonces la importancia que tiene que ver con el contraste, ¿no? Cómo se meten esos implantes dentro de él y pasan. Pero si ustedes miran, no tengo lesiones en lo que es el parénquima medio. Siempre si miran, las imágenes comienzan a aparecer bien en la periferia, ¿sí? Miren, por eso entonces se termina, y a veces tiene que ver con esa hipodensidad que a veces se ven cuando tenemos implantes peritoneales. Un hemangioma en hígado esteatásico, si ustedes miran, el hemangioma, como el hígado, pasa cuando tenemos grasa, ¿sí? Un hígado con alta densidad de colesterol, perdón. Uno el hígado lo va a ver más hipodenso y van a notar muy bien sin contraste los vasos, si empiezan a jugar con las ventanas. Al pasar el contraste vemos cómo ese hemangioma empieza a llenarse, ¿sí? Y está lleno de vasitos alrededor, porque es tan vascularizado un hemangioma que generalmente comienza a llenarse en tiempo arterial, venoso ya completa. No tengo la otra imagen. Un hemangioma, en este caso también gigante, que está en el sector hepático. Después tenemos hemangiomas que a veces o hiperplasia nodular focal. Son, en el estudio de tomografía, son muy parecidos. Yo tengo varios casos que han sido hiperplasia nodular focal. Por ejemplo, en algunos casos generalmente es en sexo femenino, ¿sí? Que a veces la hiperplasia nodular focal solo se ve bien en los tiempos arteriales, ¿está bien? Si ustedes miran, el tiempo arterial se ve perfecto, ¿sí? Y el hemangioma, en este caso, bien. Entonces tenemos una combinación, ¿no? de patología en este caso. Bueno, y acá tenemos lo que es un adenoma hepático, ¿no?
¿qué pasa en los distintos tiempos? Si ustedes miran, tengo como si tuviese una alteración anatómica, ¿sí? A nivel del lóbulo izquierdo hepático, pero si ustedes miran en arterial, el adenoma tiene más contraste, más refuerzo, más denso que el resto del hígado, y en el tiempo venoso, como ya el hígado empezó a tomar contraste, ¿sí? Se empieza a llenar, el adenoma pasa a ser más hipodenso, y en el tardío ya directamente es una imagen más heterogénea y el hígado está más denso que el resto, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que se llaman los HCC o CHC, que son los carcinomas hepatocelulares, ¿sí? Uno de los tumores más frecuentes en el hígado, y que es muy bueno el tema del estudio que sea trifásico, y porque está condicionado y relacionado a una de las causas principales de muerte, ¿no? En todo el mundo. Entonces, siempre a tener en cuenta, si ustedes miran las imágenes, a cómo hacer el estudio, ¿no? Entonces, acá les voy a ir mostrando tipos de tumores que aparecen y cómo se ve en el hígado de carcinoma hepatocelular, ¿sí? Porque es importante en los distintos tiempos, tanto sin contraste arterial y venoso y el tardío. Fíjense cómo el hígado es totalmente heterogéneo, ¿sí? En las imágenes, bien, y en el tardío, y cómo se comporta en una fase arterial, y en el sin contraste tenemos que jugar mucho con las ventanas, bien. Lo mismo en esta imagen, ¿no? En el venoso casi igual a la densidad del hígado, después se termina lavando lo que es el tumor, ¿sí? Que realza bien en el tiempo arterial, venoso casi igual que el parénquima hepático, y ya en el tardío tenemos un lavado más rápido, ¿sí? Del tumor. Lo mismo, ¿sí? Imágenes de lesiones hepatocelulares. Pongo varias porque puede parecer, a lo mejor cuando se están haciendo algún tipo de estudio y demás, la puedan memorizar y les venga a la cabeza cómo poder aplicar un tipo de estudio. Esto generalmente se hace en esos tiempos, ¿no? 30-25 segundos. El sin contraste siempre, 30-25 segundos. El venoso es uno de los que más nos va a ayudar, y el tiempo tardío, ¿no? En las imágenes de cortes coronales lo mismo, un tiempo más bien venoso. Esto ya es un hígado casi cirrótico, donde también tenemos los distintos tiempos casi sin contraste, y un arterial un poco más tardío, porque en realidad se le inyectó 2 veces y ahí vemos el riñón que está en uroexcreción, ¿no? Un poquito. Pero si miran, es tremenda la masa, ¿no? Después un infarto Buchiari, que es también, ¿no? Es una de las patologías que sirven para estudiarse, en este caso en tiempos sin contraste venoso y en el sistema, en el tiempo tardío, ¿sí? Fíjense cómo. Bien, después tenemos esto que es una hiperplasia focal. Esto solo se ve en el tiempo arterial. Eso es importante tener en cuenta, y fíjense que no lo veo en el venoso, no lo veo en un tiempo casi sin contraste, es algo que sepa y tenga un diagnóstico previo, pero si ustedes miran en el arterial se ve perfecto, ¿sí? Bien, hasta acá completamos la primera parte de abdomen. Vamos a hacer un video más donde vamos a evaluar un poco más general algunas cosas de pelvis y algún agregado más de imágenes con patología. No pretendo que conozcan la patología, sino que vean el cambio que tenemos con el contraste endovenoso o el contraste oral, ¿sí?